Bueno, como les comenté, de inicio, obviamente no es una parte mía, si vale el término, entrar a los elementos finitos, pero vemos ya de que en los libros y en fin, todo ese tema, entran a la parte de elementos finitos, tal vez no en la profundidad que se estudiaba antes en posgrado, en fin, todo ese tema, pero obviamente a lo que voy ya es una cuestión normal, común, si vale el término, el uso de los elementos finitos. Entonces, estas ediciones que vemos en esto último, evidentemente tratan de la parte inicial de los elementos unidimensionales que, bueno, definitivamente hemos agotado el tema, pero no hemos entrado a la parte de los métodos numéricos que se llaman, y por supuesto de que hoy en día la ingeniería está prácticamente basado en eso para la mayoría de la solución de las estructuras. Entonces, ese es el motivo, la razón de poder entrar a esto. Obviamente que, reitero, debemos estar a la altura de los alcances que tiene en el mundo. No podemos decir, bueno, es Bolivia. No, aquí, hijo mío, cualquiera, aparte de ello, si hemos tenido esa experiencia de que cualquiera puede hacerlo, sí, indiscutiblemente. Hoy en día, por suerte, tenemos los paquetes. En fin, todo ese tema no impide en definitiva de que nosotros podamos aplicar estos métodos. Pero como siempre debemos entender más que todo las bases, cómo es, a qué se refiere, qué cosas son, en fin, todo ese tema. Entonces aquí esa es la razón, el motivo para poder entrar en esta parte. Este libro, por si acaso, está, les dejé en el Classroom directamente, pueden verlo. Vamos a hablar simplemente, comentar lo que dice el libro. Aquí tenemos la parte de una ecuación diferencial, como es para la parte de los elementos finitos, aquí, cómo resuelve básicamente la parte de estas ecuaciones, la parte de los elementos finitos. Obviamente, perdón, diferencias finitas, que es antes previo a la parte de los elementos finitos. Obviamente esto se puede hacer manualmente, por si acaso, la parte de las diferencias finitas, pero los elementos finitos sin máquina, sin computadora, no hay, definitivamente no hay, no existe, por si acaso. ¿Qué tipo de elementos podemos hacer? Reflexión, desplazamiento, plano directamente. También podemos, como aquí refiere a la parte de flexión de, bueno, una losa directamente. Ahí tenemos los dos desplazamientos y un giro, básicamente es ese, directamente, y obviamente el elemento finito que los representa. Puede ser de esta forma, triangular, cuadrangular, de varios nudos, en fin, todo ese tema. Una cáscara de similar forma, obviamente, siempre primero son la parte de los desplazamientos, no aquí normalmente, y muchos ingenieros, por ejemplo, ¿qué es desplazamiento? Vamos a ver simplemente, reitero, aquí, digamos, tengo un elemento de esta forma, vamos a llamar, los términos debemos tenerlo claro, ¿sí? Entonces, esto es eso, esto es desplazamiento, por si acaso. Eso se llama desplazamiento. Deformación, deformación, deben tenerlo claro. Muchos confunden deformación con desplazamiento. No es lo mismo. La deformación, obviamente, es esto. Y el desplazamiento es este otro. ¿Sí? Claro, por si acaso. Deformación. Muchos confunden. Deformación lateral. No. Desplazamiento lateral. Un desplazamiento lineal. Puede haber desplazamiento angular, obviamente. Como estamos viendo aquí, puede haber desplazamientos angulares, en fin. Pero, reitero, el que utiliza elementos finitos debe tenerlo muy claro estos términos, por si acaso. Deformación, desplazamiento no son sinónimos, por si acaso. No es, en ningún momento no es sinónimo.
Hay una diferencia entre desplazamiento y deformación, hay diferencia. Muy bien, entonces ese es el término que se utiliza de una forma apropiada en la parte de las diferencias finitas. Aquí, reitero, es una cáscara, este es una flexión de placa directamente. Ahí vemos que tiene dos desplazamientos angulares en cada una de las direcciones y un desplazamiento lineal, básicamente. Siempre, reitero, la ingeniería está basada en los desplazamientos, en definitiva. Puede también ser, aquí vemos elementos cuadrangulares, si vale el término, aquí elementos bidimensionales y aquí vemos elementos tridimensionales, básicamente. Más que todo se utiliza en la parte de anclajes, en fin, todo ese tema. Eso es lo que estamos viendo, ejemplos de los grados de libertad que tiene cada uno de estos, son los grados de libertad para cada, en este caso, un sólido que tiene estas características, básicamente. Muy bien, entonces, para tener una ecuación, si vale el término, de una derivada segunda, tenemos aquí la fórmula y la aproximación que se hace con la parte de las diferencias finitas. ¿Cómo se hacen las aproximaciones? Que reitero, esto más que todo nos sirve para entender el mecanismo de funcionamiento de los elementos finitos. Si hay algún momento que no entienden, que no se ubican, en fin, todo ese tema, me paran y ampliamos cualquiera de los términos que estamos utilizando. Muy bien. Entonces, continuemos con esa aclaración. Las diferencias, por decir, estos son los desplazamientos, cómo nosotros nos acercamos a la parte de estos desplazamientos son con estas ecuaciones. Una viga sobre una fundación elástica directamente obedece esta ecuación, si vale el término. Esa es la figura clara de esto, que reitero, este ya es la parte analítica, matemática, que dice una viga sobre una fundación elástica. Muy bien. Entonces, esta ecuación, obviamente, podemos aproximarnos con estas diferencias finitas. Eso es básicamente. De la ecuación matemática podemos pasar a la parte de diferencias finitas. ¿Cómo? Obviamente aquí tenemos esas aproximaciones que tenemos, que decimos, y directamente aquí se plantean la parte de las aproximaciones que puede tener este elemento estructural de una viga, de una fundación sobre el hecho elástico, ya más claro en definitiva. Entonces tenemos aquí varias partes, obviamente, mientras mayor cantidad de elementos tengamos, nos aproximamos mejor al comportamiento real de la estructura. Muy bien, las diferencias finitas, obviamente, aquí para poder resolver esta ecuación son estas, y reitero, en la parte ya de resolverlas con las diferencias finitas, se transforman en estas ecuaciones. Y también la parte de los nodos, de la parte de las cargas, básicamente. Muy bien, aquí tenemos la carga, la fundación elástica, la carga equivalente aplicada, y obviamente ahí tenemos las fracciones, las divisiones, la discretización, básicamente, más propiamente, dividir, discretizar, por si acaso. Y para cualquier tipo de carga, básicamente, las reacciones, los momentos, obviamente, no van a ser los reales, sino que se aproximan, dependiendo de la cantidad de divisiones que nosotros hagamos, de las discretizaciones, se aproxima definitivamente. Muy bien, ahí tenemos un ejemplo. Y por supuesto va a tener las condiciones de contorno para cada uno de ellos directamente. Vemos esa conceptualización básicamente para cada uno de ellos en cada nudo cuando es libre. Obviamente las condiciones son estas para la parte de momentos,
Y aquí tenemos, básicamente, para cierta cantidad de variables, a ver, vamos a... Ahí tenemos las ecuaciones, reitero, el número de ecuaciones para la parte de las cargas. Aplicando la parte de las cargas para cada uno. Y obviamente depende si está simplemente apoyado, está empotrado, está libre, en fin, todo ese tema directamente. Las ecuaciones cambian, como estamos viendo para la parte de las solicitaciones. Ahí tenemos varios casos. Hay otros directamente con 6, con 7, con 5 discretizaciones. Y obviamente aquí tenemos para la parte de del corte, tiene que ver, es función, si vale el término, de la parte del momento. A partir del momento puedes encontrar, sí, evidentemente. Y por supuesto, a partir de ello tenemos estas ecuaciones, tenemos la parte de las reacciones para poder resolver este elemento estructural. Aquí vemos esa solución, básicamente. Los desplazamientos, las ecuaciones que se tiene para diferentes casos. En este caso, al centro, apoyado, empotrado, en fin, todo ese tema, ahí vemos. ¿Y cómo se resuelve, básicamente? Esa es la parte de la solución de las ecuaciones de los lechos elásticos para una fundación, básicamente. Con diferencias finitas es esa. Muy bien, aquí plantean otro caso de un elemento axisimétrico que se llama porque, obviamente, respecto al eje que lo genera, respecto a este eje, son simétricos respecto a este eje. Perdón, aquí al menos azul, cara, me pueden confundir ahí un tarado masista, así, cara, mejor cambiamos de color. Reitero que la carga y la cáscara son simétricos respecto al eje que lo generan, por eso se llama cáscara cilíndrica circular axisimétrica. Una solicitación, la solicitación y la generación de la cáscara, obviamente, reitero, es simétrico respecto al eje que lo genera. Aquí ponemos una recta, lo hacemos girar y obviamente es un sólido de revolución y también la parte de las solicitaciones. Nuevamente acá se va a tratar de utilizar diferencias finitas para poder solucionar este problema. Ahí tenemos el resultante, obviamente las discretizaciones, el espesor, en fin. La parte de la fuerza normal es esta, directamente, dependiendo del desplazamiento en la dirección Y. Ahí tenemos la ecuación directamente. A partir de ello tenemos los parámetros. Obviamente el momento circular con el momento meridiano simplemente está variando con el coeficiente de Poisson. Este es el coeficiente de Poisson, por si acaso. ¿Sí? Eso es lo que nos indica, por si acaso. Muy bien. Y también tenemos que el momento, las otras ecuaciones, tienen este valor, básicamente. Aquí está condicionado la rigidez a la flexión, es esta, básicamente. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos esta solución, básicamente. Aquí el ejemplo para una viga, para la viga con sobre lechos elásticos. Aquí está directamente la condición que tiene, las ecuaciones que hemos hablado, las solicitaciones que tiene, y obviamente empezamos con la parte de las soluciones y tenemos
esta solución con diferencias finitas, básicamente. En la dirección 1, en la dirección 2, circular, perdón, en este caso, en X y en Y, básicamente, ¿sí? Esos son los momentos que se producen para la parte de la viga de fundación con la parte de diferencias finitas. Muy bien, aquí vemos el caso de que nos está planteando los desplazamientos que se producen para cada uno de ellos, reitero, utilizando la parte de las diferencias finitas. Ese es el ejemplo que nos da. Bueno, hemos visto la parte teórica y la parte de solución, cómo llegaríamos a solucionar nosotros la parte de los momentos, obviamente, reitero, son diferencias finitas. Lo que hemos aplicado, lo que hemos visto, esta condición es esa que estamos viendo y tenemos resolviendo la parte de estos valores por si acaso. ¿Cómo se relaciona? Con la carga, si fuera repartida, por supuesto, no es el tema, aquí está discretizado en 4 partes, y obviamente estos son los resultados que se tienen, básicamente. Ese es para la parte de la fundación. Bueno, para la parte de un tanque cilíndrico, ahí tenemos los momentos que se produce, la fuerza, en fin, todo ese tema. Eso es la realidad, la presión hidrostática interna. Ahí resolviendo con las diferencias finitas tenemos esos valores. Nuevamente, utilizando pretensado, podemos hacerlo sin ningún inconveniente. Con diferencias finitas podemos entrar a la parte. Muy bien. Aquí entra ya a la parte de los elementos finitos para cáscaras de revolución, lo que hablábamos hace un momento. Entonces, los desplazamientos nodales son estas, directamente. Es lo que estamos viendo. Los grados de libertad. Puede ser un no cónico. Obviamente tenemos la parte de los desplazamientos sentido meridiano y sentido circular. Meridiano, por si acaso, vendría a ser en este sentido. Y el circular, a ver, en volumen mejor, cara, porque aquí nos vamos a rayar. En el sentido meridiano, perdón. En el sentido meridiano, es el sentido. Y el sentido circular es este otro sentido. Eso es lo que estamos viendo por si acaso acá. Entonces tenemos acá esas componentes para poder entender cómo está funcionando. Muy bien. Obviamente tenemos los momentos en los dos sentidos, el circular, en fin, para un elemento diferencial básicamente. Y por supuesto las matrices de las coordenadas locales a las globales. Obviamente, como siempre, va a ser la parte de las fuerzas, en fin, todo ese tema en función de estas coordenadas. Y las coordenadas ya conocemos, hemos visto ya, obviamente tienen esta condición. Y el clásico, la ecuación que resolvemos en la matriz de rigidez, los desplazamientos y las fuerzas externas que lo provocan. Obviamente, en la parte matricial siempre va a ser esta ecuación. Como vimos de principio, siempre es esta ecuación, ya sea en elemento finito. Si vamos también los elementos que hemos visto unidimensionales, en fin, todo ese tema, siempre está basado en eso. A veces cambia la simbología, pero es eso. Y obviamente ahí tenemos la parte de los desplazamientos, cómo se hace la matriz de transformación. La matriz de rigidez de transformación obviamente es esta, lo que hemos visto, lo que vimos ya en la parte que hemos visto. Lo mismo sucede para la parte de las fuerzas y los
Las fuerzas de, perdón, eh, las funciones de interpolación, esto es, las funciones de interpolación para la dirección X, para la dirección Z, definitivamente. Ahí tenemos todo este tema. Y por supuesto, las funciones que tenemos de interpolación, ya resolviendo, en fin, todo ese tema, llegamos a la parte D. ¿Cómo encontramos todos estos temas? Obviamente, es multiplicando los desplazamientos con la parte de la matriz elástica, básicamente, para la parte de, en este caso, de las cáscaras que estamos viendo. Entonces ahí vemos, obviamente la deformación es para esta función, las funciones de forma, por la parte de las funciones de interpolación y tenemos el resultado directamente. Los elementos, las matrices de rigidez, obviamente, van a obedecer en el lugar como es una circunferencia, vemos básicamente que va a ir de 0 a 1, simplemente es para poder tener la parte de las discretizaciones, la cantidad de discretizaciones que nosotros tengamos que ver. Los efectos de temperatura entran sin ningún inconveniente, pueden entrar las fuerzas debido a las cargas distribuidas, obviamente para cada uno de ellos, el ensamblaje de las matrices de rigidez para cada uno de los elementos, para cada discretización tenemos ahí la solicitación, en fin, todo ese tema. Y aquí vemos un ejercicio, básicamente. Obviamente esto, ya les he dicho, no se hace manualmente. Esto es con computadora, pero simplemente para ver qué es lo que está haciendo, sencillamente. Aquí vemos con los elementos finitos el método de desplazamientos. Entonces, aquí nos dan, básicamente, definir los desplazamientos del primer paso a cómo están solicitados, básicamente. Ese es el segundo. Generar las matrices de rigidez, resolver estas ecuaciones, calcular las tensiones, en fin, ese es el paso. Las funciones de interpolación, básicamente. Aquí lo pararemos, no veo que vayamos más allá, no vale la pena. En todo caso, para que ustedes tengan alguna idea. No vamos a ir tan lejos, mañana vamos a ver alguna otra cosa, para que ustedes tengan alguna noción respecto al funcionamiento de la parte de los elementos finitos. Esto, insisto, reitero, ¿para qué? Tienen que entender qué es. Porque si agarran, agarraríamos nomás aquí el programa, agarramos el ANSYS, agarramos SAP, tecleamos, pero el ingeniero no es aprieta botones, no es. Tiene que entender, ¿para qué estamos haciendo esto? Para que ustedes entiendan cuáles son pasos, qué va a hacer la parte de la computadora en la parte de la solución. Básicamente es eso, no se trata absolutamente de entrar directamente, ya les dije, no, eso no tiene. El ingeniero tiene que conocer los fundamentos, los principios, en fin, todo ese tema, tiene que entrar en el tema, definitivamente. No podemos, reitero, directamente entrar, bueno, lo van a hacer con el ayudante, pero sobre una base que ustedes entiendan. Hemos entrado a la parte de las diferencias finitas para que ustedes se ubiquen en el tema de las diferencias finitas, de tal forma de que ya no les cueste tanto entrar y pensar en la parte de los elementos finitos, porque no la base,